Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a responder una pregunta que nos han hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, que la verdad vale la pena sí responderla porque no hay que reinventar la rueda, mediante macros en Excel que nos permitan hacer cosas que ya hace Excel de manera nativa. ¿Listo? Tengo una tabla de datos, fíjate que tiene acá en este caso, o representa las ventas de un conjunto de productos en diferentes fechas, por así decirlo, en diferentes registros, en donde aquí estoy registrando el tipo de producto que estamos vendiendo, el valor unitario y las unidades vendidas de cada uno de esos productos en cada uno de esos eventos. Tenemos un subtotal que calculamos multiplicando el valor unitario por la cantidad de unidades vendidas y después le dan un descuento de determinado porcentaje, lo calculamos como una moneda, y por último calculamos una columna de totales que va totalizando cada uno de esas ventas de cada uno de los productos menos el descuento. Entonces me preguntan en la caja de comentarios que cómo hacen con una tabla de estas o una tabla similar a estas, añadirle, por ejemplo, o ordenar la tabla y añadirle una columna de totales que vaya acumulando cada uno de esos elementos dentro de la tabla. Me explico mejor. Fíjate que aquí tengo tres productos. Es como si tuviéramos, por ejemplo, producto 1, producto 1, producto 1, producto 1, y los ordenáramos dentro de la tabla y básicamente ordenáramos cada uno de estos datos de la tabla por la columna producto y calculáramos el total debajo o bien arriba mediante el uso de una macro, de cada una de las columnas. Fíjate, no hay que reinventar la rueda. Excel tiene una herramienta dentro de la pestaña datos llamada subtotales, que calcula rápidamente las filas de los datos relacionados insertando subtotales y totales dentro de filas adyacentes a la base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer nosotros es ordenar nuestra tabla de datos. Para ello la seleccionamos con control asterisco o bien control shift a la derecha, control hacia abajo o control backspace si es muy larga para devolvernos. Y en este caso tenemos seleccionada la tabla o bien la ordenamos mediante el botón secundario aquí de ordenar o bien la seleccionamos para ordenarla acá en este caso. Desde la pestaña Inicio, Grupo Edición, Comando Ordenar y Filtrar, Orden Personalizado y le decimos por favor, ordene esto por la columna Producto de la A a la Z. Es decir, el producto que es un texto vamos a ordenarlo en orden ascendente. Si yo le doy clic aquí en aceptar, fíjate cómo queda ordenado. Ahora bien, si no quieres seleccionar toda la tabla de datos, pues sencillamente vienes acá y le dices botón secundario, ordenar, y le dices de la A a la Z, y él también hace lo mismo. Es como si tuviéramos hecha la selección y él ordena los datos. Mira, muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora sí? Pues a seleccionar la tabla. Por eso el método de seleccionarla al inicio y venir aquí a orden personalizado es más efectivo, porque obviamente a lo último también tenemos que seleccionar toda nuestra tabla de datos. Bien, venimos a la pestaña datos, fíjate, y aquí dentro del grupo esquema, dentro de este grupo esquema de la pestaña datos, fíjate, datos esquema, voy a darle clic aquí a la columna, o voy a darle clic, perdón, al botón subtotales o subtotal, como lo tenemos acá en este caso. Mira, seleccionamos los datos, luego subtotal, y sacamos este cuadro de diálogo. ¿Qué tiene este cuadro de diálogo? En el primer combo le voy a decir por qué cambio o por qué columna voy a hacer el cambio para denotar cada uno de los totales. Entonces aquí es donde se debe elegir, por ejemplo, un campo de tipo alfabético o alfanumérico que se comporte como un tipo alfabético. En este caso el producto que ya se encuentra ordenado. Entonces le digo, para cada cambio en esta columna llamada producto, fíjate, para cada cambio, entonces él empieza a enumerar desde esta partecita y dice producto 1, producto 1, producto 1, producto 1. Entonces, cuando nota un cambio hacia el producto número 2, crea en el medio
de estas dos filas, de esta fila y de esta otra fila, crea un huequito o crea un espacio, inserta una fila y coloca un subtotal y agrega mediante una operación aritmética cada uno de los elementos que se encuentren por arriba de las columnas que yo le diga dentro de este cuadro de diálogo, aquí en estos cheques o en estas cajitas de selección, en donde, si seguimos con el orden, me dice qué función yo quiero utilizar. En este caso, como me piden utilizar la función suma, pues yo voy a elegir a esa función, fíjate, a la función suma. Pero también está recuento, también está promedio, también está máximo, también está mínimo, también está producto. Producto multiplica cada uno de los elementos hacia arriba que existan dentro de ese cambio. Entonces lo único que voy a aplicar aquí es la suma, que es el elemento que se encuentra por default. Y vamos a fijarnos, fíjate, o vamos a fijarnos apreciando qué columna yo quiero agrupar mediante una suma. Qué valores de qué columna yo quiero agrupar mediante una suma. Entonces, obviamente, mira, él me aparece la última columna porque él dice que es un total, es una columna numérica que merece ser sumada. Imagine, por ejemplo, que tengo estos 4 productos, entonces quiero totalizar estos 4 productos en una fila intermedia y entonces selecciono la columna total para que los agrupe. Luego sigo con la columna de descuento. Quiero totalizar los descuentos de esos 4 productos, de estos 4 productos del producto número 1. Entonces yo le digo sí, entonces la selecciono. Quiero seleccionar o quiero sumar la columna subtotal con los elementos que se encuentren cada vez que haga un cambio, es decir, estos elementos hacia arriba para el producto 1, estos elementos hacia arriba hasta acá de estos dos para el producto 2 y cada uno de los elementos que se encuentran aquí para la parte de abajo para el producto 3. Quiero colocar la columna subtotal como suma, desde luego que sí. Quiero sumar las unidades vendidas, desde luego que sí. Quiero sumar el valor unitario. Puede ser que el valor unitario no necesite sumarse porque puede ser el mismo o bien puede variar. Entonces, si yo lo sumo, lo que estoy haciendo en este ejemplo es totalizar un valor que no me describe nada de información. Es decir, yo no puedo sumar todo esto y decir que eso vale el producto número 1. Más bien puedo sacar un promedio. Entonces simplemente lo calculo de manera manual. Fíjate que él tiene varias opciones acá. Me dice, si usted ya tiene un elemento de subtotales, simplemente reemplace los subtotales por los actuales. Entonces selecciono esta opción en caso de que exista. Salto de página entre grupos. Le digo, no, déjemelo así para que no vaya a ser una hoja muy grande, sino me coloque cada uno de los elementos en filas independientes. Y colóqueme un resumen debajo de los datos. Es decir, colóqueme los resúmenes siempre debajo de cada uno de los elementos del cambio, no en la parte de arriba. Entonces vengo y le doy clic en aceptar y fíjate, como por arte de magia, tengo aquí los elementos ya desagregados y calculo los totales sin necesidad, fíjate, sin necesidad en este caso, de construir una macro que me permita hacer eso. Voy a darle un doble clic acá para que me calcule total de producto 1, 21 en unidades. Mira, en unidades me da 21, aquí lo tengo. Luego me dice 98,93, que en este caso sería, pues obviamente el subtotal, que es multiplicar el valor unitario por las unidades, es como un suma producto. Si yo lo ejecuto acá rápidamente, fíjate, un suma producto, que lo hicimos en el video anterior, y tomo cada uno de estos elementos, le doy una coma y tomo cada uno de estos elementos, me tiene que dar el resultado, este valor de 98,93. Le doy un enter, fíjate, me da 98,93 efectivamente, entonces calcula bien el total o el subtotal. El descuento también me lo hace, claro, me hace una agregación de cada uno de esos elementos o montos que tengo registrados como descuentos. En total para el producto 1 hice un descuento total de 8.82 y una venta total de 90.11 unidades monetarias, dólares, pesos o lo que sea. No hay necesidad de escribir una macro, para hacer esto, para ir colocando cada cambio después de un orden de la tabla que haga mediante el uso de una macro, que aquí lo hice de manera manual, porque esto es muy sencillo, simplemente hacer una selección, eso sí lo puedes hacer con una macro, que haga en este caso la selección y ordene por una columna particular, pero lo de los registros de subtotales no es necesario, ya se encuentra una herramienta, fíjate. Me paro acá, vengo a la pestaña datos y le digo acá en subtotal, quiero que me los quite todos. Entonces mira, cuando me los quita, los desaparece. Si los quiero volver a colocar, selecciono toda la tabla, control shift hacia abajo, control a la derecha o control a la derecha y luego hacia abajo le doy datos.
Y luego vengo a subtotal y le digo, por favor, déjeme estos 4 con la columna producto en el cambio. Cada vez que usted encuentre un cambio en la columna producto, inserte la suma de los elementos que se encuentran anteriormente. Reemplazo los subtotales por los actuales y le digo en el comando aceptar. Fíjate, vuelvo y selecciono esto muy rápidamente. Eso también se puede hacer con un formato condicional. Y luego les coloco negrita para diferenciarlos de los demás elementos, que también es muy sencillo. Les puedo colocar también un color, fíjate, y a este le coloco un color, otro color. Para que se diferencie le voy a colocar acá un rojo y el relleno de color blanco en la fuente. Y listo, mira, ya tengo esto hecho de una manera bastante rápida, sin necesidad de colocar una macro. Todo utilizando el diálogo llamado subtotal, el diálogo llamado subtotal que se encuentra obviamente en la pestaña de datos. Voy a seleccionar todo esto. Este cuadro de diálogo que se encuentra en el grupo esquema de la pestaña de datos llamado desde el comando subtotal, que en este caso llama el cuadro de diálogo subtotales. Listo, así lo aprendes a manejar. Practica un poquito con este cuadro de diálogo para que no te líes, para que lo aprendas a manejar, para que lo aprendas a dilucidar con un ejemplo así práctico, con un ejemplo bastante básico, que te permita detallar cada uno de los elementos. Es la mejor manera de utilizar las herramientas de Excel de manera eficiente. Posteriormente hagas eso, pues entonces ya practica con tu modelo actual, del cual requieres, que es escribir una macro o que te escriba una macro, que no hay necesidad de hacerlo, se puede hacer, pero esto sería reinventar la rueda. Quizás la macro se demore mucho más. Este cuadro de diálogo, al ser nativo, prácticamente describe la información en tiempo récord, mucho más rápido, la procesa y calcula esos subtotales. Así que no te líes, hazlo de esa manera, porque hacerlo mediante las herramientas de Excel te ahorra tiempo y es más eficiente que una macro que cualquier programador te escriba. Esta macro está probada y recontraprobada por el equipo de Microsoft. Bien, mis amigos, me despido, no siendo más, en este tutorial. Un fuerte abrazo, gracias por estar nuevamente acá en este video. Y como digo siempre, parceros y parceras, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto.